Ya está. Hoy que vamos a hacer, vamos directo al grano. No les voy a decir que he estado perdido por un mes, ya eso ustedes lo saben. Vamos directo a cambiarle las gomas de aquí de la suspensión. Estaban canteadas, ya lo empecé para que ustedes vean el proceso, pero rápido. So, quitamos esto, es solo una tuerca ahí arriba que lleva. Sacamos esto. Y esto es lo que vamos a estar reemplazando. Esta horrorosa goma que tenemos aquí. Y tenemos aquí las originales. Miren la diferencia. Como está esta toda crusty y esta. Esta está hasta dobla. La tiene. Está toda dobla y está derechita. Nada, le vamos a poner esto. Y también me llegaron. Pero eso vamos ya mismo con calma. Vamos a poner esto es súper sencillo. Esto no coge nada. Tan solo unos minuticos. Y eso está ahí. Ponemos esto. Ponemos su arandela. Con su tuerquita. Y le damos con el bebé. No gires. Ya está. Ya no va para ningún lado. Estamos asegurados con ese bushing de ahí. No sé cuál es en realidad el nombre. La goma del tower. Ya estamos ahí. Y lo próximo sería que vamos a cambiarle a esto es estos bushing. Como ven, esto no tiene ni bushing aquí. No hay. Inexistente. Miren eso. Crusty Power. Mira eso. Originales. O bien, miren eso. Canteado. Está más no poder. Vieja. Vamos a abrir la nueva. ¡Charán! ¡Tarán! So, ponerla aquí, a ver cómo funciona así. Like a glove. Es súper sencillo. Esta era la simple razón por la que no poníamos el frente. Estamos esa manita ahí. ¿Qué les pasa? Espérate. Estoy débil. Pastilla McCoy. One eternity later. Vergas, ya está. Ya está eso. Ahora, vergas, vamos a esto. Trabajando a los gringos. El vergas. ¿Y cómo es eso? No sé, nunca lo he hecho. Ok, señores, problemas técnicos comenzando. Ahí está. Y no está grabando así. ¿No está grabando? A ver si sale ahora sí. ¿Cuál es el de fábrica y cuál no? Ese es el de fábrica que va a dejar. Este, el de abajo. Bueno, este link no quiere salir de ahí. Parece que nació ahí, al igual que este otro. So, vamos a darle con la prensa
Y con la prensa lo vamos a empujar con este cubo, porque ya que esto aquí es muy ancho, pues tapa todo esto y no hace el trabajo. Solo le vamos a poner este cubo para empujarlo hacia afuera. Vamos a ver si tengo que aflojar aquí, subirla. Yo creo que eso es todo lo que da y no va a funcionar. Ahora tenemos que bajar esto. Tenemos que bajar esto un poquito. Pero es súper sencillo. Levantamos aquí, lo ponemos aquí, boom, boom. Ponemos esto que es para hacer el espacio, que se aguante este objeto impar. Ponemos cubillo, apretamos aquí y dale, que dale, que tarde, dale que tarde. Esto es un poquito lento. Joder, esto un poco para acá. Pienso que ahí, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! Mire, quiere fastidiar conmigo esto hoy. Es que esto se me va a rodar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No te ruedes! Sal, tú no naciste ahí. Cuidado, saca las manos. Voy a explotar esto. Y antes está bien duro. No, saca tus manos. Ahí está, creo. Total, el cubo ya atoró ahí. Vamos a ver. Vamos a ver una. Mira eso. Quiere salir el ojete. Y ahora el cubo está atorado ahí. Ahora lo mismo para atrás. En reversa. Vamos a darle un par de cantazos aquí a ver. Easy peasy. Tengo que buscar un mejor objeto que no sea este cubo, porque ven, es impar. Esta parte sí entra, perdón, pero la otra no. Un cubo más pequeño. Good lord, good lord. Ahí está. Mío, todavía hay goma ahí. Miren eso. No quiere salir. Y adentro todavía queda goma. Ahora échala para acá porque no se tener. Yo no sé yo, pero este link está virado o él es así. Yo creo que se viró. Voy a intentar enderezarla. Bien, te vas a pegar. Te estás pegando, güey. Esa es la segunda, la otra. El otro no. No, tu pesta, Guachi. Ay, Dios mío, qué momento de amor. Ven acá.
Vete con mamás. ¿Salió? ¡Param! Oh, crusty ones. Bueno, y último dejamos los links que están más malos, que este es el que literalmente no tiene bushing. Está totalmente, miren, supone que está ahí, tight, y no, está todo jorobado. So, vamos a quitar esto. Y vamos a quitarlo para que vean que no tiene nada de goma ahí, solo un chispito de la vieja. Y la otra, les voy a enseñar. Toda cantidad. Ahora vamos a quitarle este molde si este sale fácil. Vente. Vente, papito. Vente, que papá lo va a poner. Está por aquí. Mira cómo chupas. Oh my goodness, look at the abs. Oh my goodness, look at the abs. Look at the abs. Look at the abs. Ay, qué rico. Niño peste, que lo que peste es ayer, a todo. Ahora tengo que buscarlas. Ay, No sé. qué rico. No sé cuáles son los tornillos de aquí. Qué lindo. ¿Sirve? Tambores de 160 palas. ¿No? ¿Sirve o no, Eva? Dile adiós. Di adiós. Eva. Qué lindo se ve. ¿Qué parece a mí, mi amor? ¿Qué te espera? Bello. Ah, no, dijo que no. Me está dando la explicación, Eva. ¡No! ¿Cómo es eso? Lo pone, lo cambió y le dice, lo puedes poner, lo engrasa un poco. Lo engrasa, ¡no! Bueno, gente, este es el producto final. Ya pusimos la goma que va aquí en exterior superior, la que arriba. Qué fina, superior. Y los bushing de los links. Y espero que el carro corra mucho mejor. Lo próximo es... el inspector está impresionando que yo haya apretado eso muy bien. Él dice que está eso flojo. Que hay que apretarlo, no paso inspección. Tiene esto aquí como un jueguito. Pero gente, lo próximo serían los rotores. Tiene rotores fábrica y pintar. Bueno, perdón, esos rotores yo se los cambié, pero son igual que los de fábrica, no son los que tienen los rotos ni nada. Pero pienso cambiárselo en un futuro porque vamos a estar haciendo sobre 2500 caballos de fuerza, haciendo 3 segundos en el cuarto de milla. Es mentira. Y le cambiamos eso porque en verdad los que tienen roto y eso se ven más cool. Y vamos a pintar el caliper porque ese color, no sé qué me dio por hacerle ese color, pero está bien feo. Está cobre, color cobre o copper, que no sé. No sé en verdad qué color este jaro es. Pero pienso hacerlo negro o rojo. No sé. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Es un cortito video, ya que había estado ausente por mucho tiempo, pero ahí tienen nada, cómo cambié los lentes y puse esa gomita que lleva ahí encima de la suspensión. Y nada, eso es todo por hoy. Aquí le dejamos al ayudante que está encaminándose en los caminos mecánicos.
no es tan bueno. Hasta la próxima, gente.